En un pueblo llamado San Jerónimo, perdido en el corazón del árido norte mexicano, la vida se arrastraba bajo un cielo de sol abrasador durante el día y noches frías que eran cortadas por el silbido del viento entre los árboles secos. La tierra era dura, y la vida lo era aún más. Pero lo que más pesaba sobre el pueblo no era la sequía ni la lucha diaria por sobrevivir, sino el miedo a algo que solo se murmuraba en voz baja entre los vecinos. Cándida, la mujer del monte. Vivía sola, en una casa de adobe apartada del pueblo. A Cándida la veían como una bruja. Nadie sabía con certeza su edad ni de dónde había salido, pero todos tenían claro una cosa: era peligroso cruzarse en su camino. Se contaban historias sobre personas que enfermaron después de burlarse de ella, cultivos enteros que se secaron tras alguien negarle un favor, e incluso un hombre que enloqueció luego de mirarla a los ojos por demasiado tiempo. Pero si había alguien que no le tenía miedo a Cándida, ese era Juan Bautista. Hombre fuerte, trabajador, respetado. Juan siempre se reía de las historias sobre la mujer del monte. Puras babosadas de esta gente que ve espantos hasta en la sombra de un mezquite. Decía él, sin creer en ninguna superstición. Tal vez por eso la trataba con cierto desprecio. Tal vez dijo algo que no debía, un comentario burlón, una mirada de desdén. Y Cándida no lo olvidó. Esa noche, la luna subió grande y pálida en el cielo. El viento parecía susurrar algo que no se entendía mientras Cándida preparaba su hechizo. Su casa, iluminada solo por la luz temblorosa de unas velas amarillentas, estaba invadida por el olor de hierbas quemadas y el murmullo de palabras en un idioma que nadie más conocía. En el centro de la sala, un plato de barro con un líquido espeso reflejaba el rostro de Juan Bautista, como si él estuviera ahí, mirándola. ¿Te sigues riendo de mí, Juan Bautista?, susurró Cándida, con los ojos clavados en la imagen. Alzó una navaja y se cortó la yema del dedo. La sangre cayó dentro del plato y se mezcló con el líquido oscuro. La vela titiló. El viento sopló más fuerte. El hechizo estaba hecho. A la mañana siguiente, Juan Bautista despertó con un peso en el pecho, una molestia profunda, como si hubiera dormido con una piedra encima. Sentía el sudor frío escurriéndole por la frente y un dolor de cabeza que le latía con fuerza. Pasó la mano por el rostro y notó que su piel estaba demasiado caliente. Algo no estaba bien. Se levantó con dificultad y miró por la ventana. El sol brillaba fuerte allá afuera, pero él sentía un frío inexplicable. Salió al patio, pero el olor de la tierra, que siempre le había resultado familiar, ahora le parecía diferente, más fuerte. Sus sentidos estaban alterados, como si pudiera oler el monte lejano y escuchar el más leve zumbido de un insecto en el aire. A lo lejos, Cándida sonreía mientras lo observaba. Y esa fue la última vez que Juan Bautista fue visto como un hombre común. Juan Bautista pasó el día entero sintiendo una incomodidad extraña. Le dolía el cuerpo como si hubiera cargado un costal de piedras todo el día. Su piel ardía, pero el sudor le corría helado. Algo raro pasaba dentro de él. Al principio trató de ignorarlo. Siguió trabajando en la milpa, pero todo le parecía distinto. El olor de la tierra era demasiado fuerte, los ruidos del pueblo se le hacían insoportables en los oídos, y la luz del sol lo molestaba más de lo normal. Hasta que llegó la tarde. El dolor se volvió insoportable. Regresó a casa temprano, con la cabeza palpitándole. El aire estaba denso, caliente y pegajoso. Las nubes oscuras se acumulaban en el cielo. Cuando el sol finalmente se escondió detrás del horizonte, sintió la primera punzada. Un dolor agudo le recorrió la espalda. Sus músculos comenzaron a contraerse solos. Jadeaba. Su corazón latía como loco. Se tambaleó hacia adentro de la casa y cayó de rodillas. Sentía que el cuerpo se le rompía por dentro. Entonces sucedió.
Juan Bautista abrió la boca para gritar, pero lo que salió fue un aullido ronco y profundo que se oyó en todo el pueblo. Sus huesos crujieron, la piel se le estiró, los dedos se le alargaron formando garras afiladas. La cara le ardía. Su mandíbula se proyectó hacia adelante, y unos colmillos filosos reemplazaron sus dientes. Pelos oscuros cubrieron su cuerpo. Sus ojos, antes cafés, brillaron como dos brasas encendidas en la oscuridad. La bestia había tomado forma. Afuera, el pueblo se sumió en un silencio aterrador. Los perros comenzaron a ladrar como locos, como si sintieran algo que los humanos aún no alcanzaban a ver. El viento cambió de dirección, trayendo un olor metálico y pesado. Entonces empezó el caos. Juan Bautista, o lo que quedaba de él, salió de su casa de un brinco, cayendo sobre la tierra seca con un golpe sordo. Su cuerpo era ágil, poderoso, guiado solo por el instinto. Y ese instinto solo quería una cosa: cazar. El primer ataque ocurrió en la plaza del pueblo. Doña Marieta, la señora que vendía gorditas en el mercado, fue la primera en verlo saliendo de entre las sombras. Sus ojos se abrieron como platos y soltó la canasta que cargaba. El hombre lobo se le lanzó encima, y el grito de la mujer cortó la noche como una navaja. En segundos, las puertas de las casas se cerraron. Los padres jalaban a sus hijos hacia adentro, los hombres tomaban machetes, pero nadie se atrevía a salir. El miedo dominaba todo. La criatura destrozó sacos de maíz, volcó carretas, rompió una cerca, y después corrió hacia el campo abierto, desapareciendo entre la oscuridad del monte. El pueblo quedó en pánico. ¿Qué era lo que acababan de presenciar? A la mañana siguiente, Juan Bautista despertó desnudo, cubierto de tierra y hojas, con el cuerpo adolorido como si lo hubiera atropellado una estampida. No recordaba nada. Pero cuando volvió al pueblo, el miedo en los ojos de la gente lo decía todo. Y en el fondo, Juan lo sabía. Sabía que algo muy malo estaba pasando con él. Pasó el día aturdido. La mirada asustada de los demás era imposible de ignorar. Cuando pasó frente a la tienda de don Elías, las conversaciones se detuvieron. Las señoras que tejían en la banqueta bajaron la mirada. Y los niños fueron jalados para dentro de sus casas. Había algo raro en él, y ahora todos lo sabían. Pero lo peor todavía estaba por venir. Esa noche, antes incluso de que el sol se escondiera, Juan sintió un llamado. Era como si una voz ronca le hablara dentro de la cabeza, un susurro que lo arrastraba hacia afuera, lejos de las casas, directo a la oscuridad del monte. Trató de resistirse, pero sus pies se movían solos. Y en la orilla del camino de tierra, Cándida lo esperaba. La bruja sonrió, el rostro medio cubierto por una capucha negra. El viento sacudía su ropa oscura, y sus ojos brillaban como los de un gato entre sombras. «Te dije que ibas a pagar, Juan Bautista», susurró ella, mientras trazaba círculos en el aire con sus dedos huesudos. Juan intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Su cuerpo se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío subirle por la espalda, como si algo invisible se estuviera enroscando alrededor de él, sofocante. «Ya no tienes control sobre tu cuerpo», continuó Cándida, acercándose lentamente. «Ahora eres mío». El llamado en su cabeza se hizo más fuerte. Su visión se nubló. El cuerpo comenzó a arder. Sus huesos empezaron a retorcerse otra vez. La bestia dentro de él despertaba, pero esta vez no por instinto, sino por orden directa. Antes de seguir, no olvides suscribirte, si no lo has hecho. Y compartir para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. En el pueblo, los perros empezaron a aullar, y entonces, el horror regresó. La noche fue de sangre y miedo. Esta vez, los ataques fueron más salvajes. Puertas reventadas.
gallinas y chivos destrozados en los corrales. Un hombre fue hallado desmayado en medio del camino, con el rostro pálido del susto. Pero, curiosamente, nadie murió. El hombre lobo provocaba caos, pero no mataba. Era como si escogiera a sus víctimas, o mejor dicho, como si alguien lo guiara hasta ellas. Fue don Fermín, el anciano del pueblo, quien se dio cuenta de eso. Observaba con atención los ataques y empezó a notar un patrón: la criatura siempre aparecía cerca de las casas de gente que había tenido problemas con Cándida en el pasado. Don Fermín empezó a sospechar de la bruja, y también de Juan Bautista. Sus ojos, siempre atentos, lo siguieron de cerca. Y a la mañana siguiente, lo vio sudoroso, abatido, con los ojos hundidos. Juan era el único en el pueblo que despertaba destrozado después de cada noche de ataques. Entonces, don Fermín decidió que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. El sol apenas había salido cuando don Fermín se levantó, sintiendo un peso en el pecho. Había dormido poco, con la cabeza llena de pensamientos. Los ataques no eran al azar. Seguían un propósito. Pasó la mañana observando a Juan Bautista. El muchacho apenas podía sostener el azadón en la milpa. Sudaba frío. Sus ojos, rojos como brasas apagadas. Caminaba por el pueblo como un hombre condenado, murmurando palabras sueltas, como si algo dentro de él se estuviera deshaciendo. Don Fermín se rascó la barba rala y soltó un suspiro largo. Juan no tenía idea de lo que estaba ocurriéndole. A media tarde, el viejo tomó una decisión. Se sentó a la sombra de un árbol de huizache y esperó que Juan pasara. Cuando el joven apareció por el camino de tierra, Fermín levantó la mano. Juan. Ven pa' acá, mijo. El joven se detuvo. Tenía el rostro cubierto de sudor y se le notaba dudoso, pero se acercó. Diga, don Fermín. El anciano lo miró directo a los ojos antes de hablar. A ver, dime una cosa, chamaco. ¿Qué es lo que te está pasando, Juan se quedó congelado por un instante. Quiso mentir, decir que no pasaba nada, pero en el fondo sabía que ya no podía seguir huyendo. No sé, don Fermín, dijo Juan, pasándose la mano por la cara, con la voz temblorosa. A veces me apago, dijo Juan. Y cuando despierto, me duele todo el cuerpo. Las noches vienen, y siento un llamado. Una fuerza que me jala fuera de la casa. Trato de resistirme, respiró hondo, los ojos vidriosos, pero no puedo. Don Fermín lo escuchó todo en silencio. Cuando Juan terminó, asintió lentamente. Estás maldito, mijo. El silencio se hizo pesado entre los dos. Juan lo miró como queriendo no creer, pero, en el fondo, ya sabía que era verdad. Yo sé quién te hizo esto. El nombre de Cándida flotó en el aire, provocando un escalofrío en la espalda de Juan. Pero hay manera, continuó don Fermín. Conozco unos rituales antiguos. Mi abuela me contaba cosas de cuando era niño. Sí hay forma, pero tenemos que apurarnos. Juan tragó saliva. La luna llena estaba por llegar, y él sabía que esa sería la peor noche de todas. La luna salió en el horizonte, grande y amarillenta, mientras el viento seco soplaba por el norte. Era ahora o nunca. Don Fermín no perdió tiempo. Llevó a Juan hasta una vieja casa de adobe, alejada del pueblo. Ahí harían el ritual. Dentro de la cabaña, unas velas parpadeaban lanzando sombras extrañas sobre las paredes. El fuerte olor de las hierbas quemadas llenaba el aire. En el centro del piso de tierra apisonada, había un círculo trazado con gis y cenizas. Cuando la luna esté justo en lo alto, tienes que quedarte dentro del círculo. Ni un pie pa' fuera, ¿entendido?, advirtió don Fermín con voz firme. Juan, pálido y sudando frío, asintió.
Afuera, los perros comenzaron a ladrar desesperados. El tiempo se acababa. El primer espasmo le llegó como una puñalada en el estómago. Juan se encorvó, sujetándose la barriga. Su cuerpo ardía. Los pelos comenzaban a salirle de nuevo. Los músculos se torcían. Don Fermín murmuraba palabras en náhuatl antiguo, la lengua de los abuelos, mientras lanzaba hojas secas sobre Juan. El ritual había comenzado. Pero entonces, un viento helado barrió la cabaña, apagando la mitad de las velas. Y antes de que Fermín pudiera reaccionar, Cándida estaba ahí. No entró por la puerta. Simplemente apareció, como si el mismo viento la hubiera traído. «No te metas donde no te llaman, viejo», dijo ella. Su voz sonó como un trueno lejano. Con un gesto brusco de la mano, una ráfaga invisible lanzó a don Fermín contra la pared. El viejo gimió, tratando de levantarse. Mientras tanto, Juan gritaba de dolor dentro del círculo. Su cuerpo estaba atrapado entre la bestia y el hombre. «Él es mío», gritó Cándida, avanzando. El hombre lobo abrió los ojos. Brillaban como fuego en la oscuridad. La bruja levantó las manos para recuperar el control de la criatura. Pero en ese instante, don Fermín, con esfuerzo, alcanzó un puñado de sal gruesa y lo arrojó contra ella. Cándida chilló de dolor. Su piel ardió donde los granos tocaron. Juan, por un instante, sintió como el lazo se rompía. Y entonces recordó. Las noches de terror, los ojos llenos de miedo de los vecinos, la sangre en las calles del pueblo, y cómo su alma se le arrancaba pedazo a pedazo cada vez que se transformaba. Y sintió rabia. Una rabia más grande que el hechizo. El hombre lobo rugió, pero esta vez no era un rugido de bestia dominada, sino un rugido de furia. Se lanzó contra Cándida. La bruja trató de retroceder, pero ya era tarde. El lobo la estrelló contra el suelo. Cándida gritaba y se debatía, pero Juan ya no era un títere. Aprovechando el momento, don Fermín arrojó las últimas hierbas al interior del círculo y cerró el ritual. La tierra tembló. El aire se volvió denso. Y luego, todo quedó en silencio. Juan cayó al suelo, jadeando. Había sobrevivido. Y Cándida. Cuando sus ojos se abrieron, ella ya no estaba. Solo quedó su capa negra, tirada sobre la tierra fría. El silencio en la cabaña era abrumador. El aire parecía cargado de algo invisible, como el eco de la batalla que acababa de terminar. Don Fermín se levantó con dificultad, adolorido por la caída. Sus ojos cansados se dirigieron a Juan, que yacía en el suelo, respirando con dificultad. La piel estaba limpia. Sin pelos. Los ojos eran los de un hombre. La maldición se había ido. El viejo se arrodilló junto a él y le tocó el hombro. «Estás vivo, hijo». Juan parpadeó varias veces antes de mirar el techo de palma de la cabaña. Su respiración seguía agitada, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía él mismo. «Estoy libre», susurró, sin poder creerlo del todo. Don Fermín sonrió de lado. Pero su mirada volvió pronto a un punto en el suelo, la capa de Cándida seguía ahí, en el círculo de sal y cenizas. La bruja había desaparecido. «¿Dónde está?», preguntó Juan, incorporándose con dificultad. Fermín no respondió. Solo tomó un puñado de tierra, y la arrojó sobre la capa. Ese tipo de gente, nunca desaparece del todo. A la mañana siguiente, Juan volvió al pueblo. Esta vez no le temía las miradas. Los vecinos se reunieron en la plaza, murmurando entre ellos. Los estragos de las noches de terror seguían por todas partes, cercas rotas, puertas arrancadas, gallinas muertas en los corrales. Pero el miedo parecía haberse ido. Don Fermín,
de pie junto a Juan, carraspeó y dijo: «El mal se fue, pero nunca está de más recordar que puede volver». El pueblo nunca más volvió a hablar de Cándida en voz alta. Pero por las noches, algunas viejitas aún cerraban bien las ventanas y rezaban antes de dormir. Porque aunque nadie la volvió a ver, algunos juraban que en la orilla del monte, cuando el viento soplaba fuerte, una sombra con capa negra seguía observando San Jerónimo. Los años pasaron, y la historia del hombre lobo de San Jerónimo se volvió leyenda. Los niños escuchaban a los mayores contar sobre el hombre maldito por una bruja, que se transformaba en bestia en las noches de luna llena. Unos lo creían. Otros se reían, diciendo que eran cuentos de viejos para asustar chamacos. Pero había un detalle que nadie podía ignorar. De vez en cuando, incluso décadas después, alguien juraba que en noches de luna llena, un aullido lejano se escuchaba en el monte. Y que, en noches muy silenciosas, dos ojos brillantes seguían observando al pueblo desde la oscuridad.